Buenos días. Buenos días. Bueno, Bien, chicos, ya tengo sus calificaciones definitivas. Ahora sí, ya se tomó en cuenta lo que hicieron en la plataforma, lo que hicieron el martes, con la tarea que les dejé para el martes. Por cierto, muy poquitos la hicieron. Ya no se va a aceptar nada atrasado. O sea, si no lo entregaron el fin de semana, ya fue. Entonces, ahorita esas calificaciones que voy a dar son las que van a aparecer en su boleta. Barcelotzuk. Maestra, no había, Presente. ¿Qué pasó, Leonardo? no había examen. Básicamente lo que les puse de repaso fue su examen. 30. Ok, Carol. maestra, Mande. maestra, ¿de cuánto tenemos que tener en total? O sea, no sé, 20, ¿de cuánto? Lo máximo para este corte son 37 puntos. Ajá. 37. Ok, gracias. De nada. Entonces tenemos que Barcelotzuk tiene 30. Ok, maestra. La que puse el martes no tenía valor, pero lo tomé como participación para las personas que sí lo hicieron. Y eran puntos extra. Eso sí, también lo dije, que sí, que dependiendo de cómo les iba, se iba a considerar como puntos extra. Y ustedes, la mayoría, o sea, las personas que no lo hicieron, lo tomaron como que, no vale puntos, pues no lo hago. Y eso les contaba para su asistencia del martes. Y les cuenta como su trabajo de Classroom en el caso del que hicieron en plataforma. Entonces, ya cada quien ahí decidió. Burgos Ceballos. Burgos Ceballos. ¿Me escucha, maestra? Ahora sí. 37. Carrero Mazorra. ¿No está? Casango Sánchez. Presente. 1. Celis Cook. Presente. 27. Cervera Escamilla. Presente. 30. Chan Domínguez. No, ni siquiera está. De los Santos Velasco. Se acaba de conectar. Presente. Dame chance, dame chance.
Ok, entonces de los Santos Velasco, 20. Gracias. De nada. Espinosa Aguayo. Presente. 0. Medina López. Medina López. Presente. 8. Mena Martínez. Presente. 36. Navarro Vite. Presente. 6. A ver, ¿se conectó? No. Peraza Sánchez. Presente. 32. Pérez Gómez. Presente. 37. Ricalde Ojeda. Presente. 34. Rodríguez Sanguino. Presente. 37. Sánchez Ortegón. Presente. 37. Sánchez Rodríguez. 37. Santos Rivas. Gracias, maestra. De nada, hijo. Santos Rivas. Presente. 22. Presente. 22. Segovia Ferráez. Presente. 36. Segura Kawich. Presente. 36. Solís Molina. Presente. 12. Zulu Puk. Presente. 15. Y así estamos con sus calificaciones. El día de hoy vamos a empezar ya con los temas de segundo corte, así que por favor saquen lo que van a utilizar para sus apuntes y presten muchísima atención porque la cosa ya se está poniendo fea aquí. ¿Ya se puede ver? Sí. Ya, maestra. Muy bien, el tema del día de hoy es el silogismo. Les recuerdo que tienen que repasar todos los temas porque todos están conectados con todos y ahorita vamos a verlo. Entonces, el silogismo, vamos a ver que es como un razonamiento, de hecho es un tipo de razonamiento, pero no es como los razonamientos que vimos con anterioridad. Tiene cuestiones más complejas para manejar. Primero que nada, esta definición se la dio su creador, el señor Aristóteles, y dice así: el silogismo es la demostración misma que se deduce de proposiciones necesarias.
Es una enunciación en la que, una vez sentadas ciertas proposiciones, se concluyen necesariamente en otra proposición diferente. Más que nada, es un tipo de razonamiento deductivo, pero es más complejo que un razonamiento deductivo normal, porque esos razonamientos, estos silogismos, tienen reglas que se deben cumplir y que si no se cumplen esas reglas, entonces el silogismo no se da o al menos no es válido. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de silogismo que va así. Todos los seres humanos son racionales. Los niños son seres humanos. Por consiguiente, los niños son seres racionales. Aquí tenemos que se ve como un razonamiento deductivo cualquiera, que va de lo general, porque tenemos un juicio universal al principio, va de lo general a lo particular, porque los siguientes juicios son particulares. Y así concluimos con uno particular. Entonces estamos viendo que a simple vista es como un razonamiento deductivo normal. Pero después de ver las tareas que me entregaron en ese tema, me doy cuenta de que no les ha quedado claro eso tampoco. Y mientras eso no suceda, esto tampoco les va a quedar claro. Entonces tienen que repasar, tienen que leer las presentaciones, porque si no, a partir de aquí se van a porrear bonito. Entonces este es un silogismo normal. Vamos a ver los elementos que conforman cada silogismo. Rodrigo Peraza, recuerda que no podemos tomar nada durante la sesión. Los elementos que conforman a los silogismos no son muy diferentes de lo que hemos visto con anterioridad. Primero que nada, tiene 3 juicios y se les dice categórico porque estamos hablando de un silogismo categórico. Ahorita nos estamos enfocando en silogismos categóricos. Todavía no nos vamos a meter con los otros tipos hasta que quede bien claro lo que debe quedar claro. Esos juicios, pues como en los razonamientos anteriores, están las premisas y la conclusión. O sea, que en el ejemplo que tengo aquí, todos los seres humanos son racionales, es un juicio. Los niños son seres humanos, es otro juicio. Los niños son seres racionales, es otro juicio. Los 2 primeros son mis premisas. El último es la conclusión. La primera premisa se llama premisa mayor y la segunda premisa se llama premisa menor. Eso, si no lo había mencionado en el tema de razonamiento, ahora ya lo saben. Premisa mayor, premisa menor, conclusión. Esos son los primeros elementos que tiene nuestro silogismo. El siguiente elemento son los términos. ¿Qué son los términos? Algo que se debe aceptar o seguir. No. ¿Qué es un término?
Algo. ¿Ah? ¿Es una regla o condición? ¿Es una regla o una condición? No, Es el límite de algo. no, El final, el límite. Es el ámbito de la gramática. no, ¿qué es un término? El tiempo contado que tienes para hacer algo. No. ¿Cómo se nota que no han estudiado? No, no, El espacio. no, y no, no, Es el espacio donde algo está contenido. no. Más atrás. No, no, La acción lógica que debe hacer un sujeto. no, Es la manera en que se describe algo. no. Maestra, pues entonces creo que nadie lo sabe. Y es una vergüenza, Dios. y es una vergüenza, porque Pero varias veces bien. cuando vimos los temas, conforme veíamos los temas, yo se los iba preguntando y siempre pasaba esto, que no saben qué es. Es el concepto. ¿Cuál es la forma de expresión del concepto? El término. En esta ocasión, en lugar de decir concepto, vamos a manejar término, que es exactamente lo mismo. Término mayor, término menor y término medio. Eso nos dice que en cada silogismo que veamos son 3 términos los que vamos a ver. Y una vez identificados cuáles son, vamos a tener que definir cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el medio. Antes de que yo les diga cuál es cuál o cómo saber cuál es cuál, díganme cuáles son los términos de este silogismo.
Término mayor, menor y el medio. Todavía no sabemos ni siquiera cuáles son los términos como para decir cuál es cuál. Necesito que identifiquen en este silogismo cuáles son los términos. Seres humanos. Ese concepto, y ya lo vimos con anterioridad, es complejo. Racionales es otro. Todos no se considera concepto. Y eso también ya se los he dicho con anterioridad. Ya tenemos 2, falta 1. Racionales. Ya lo dijeron. Niños, exactamente. Entonces tenemos seres humanos, racionales y niños. Esos son mis 3 términos. Ahora, ¿cómo voy a saber cuál es el mayor, cuál es el menor y cuál es el medio? Eso depende de la extensión de cada uno. Recordemos que la extensión es la cantidad de individuos que se incluyen en el concepto, en este caso término. Si de los 3 que yo tengo, de los 3 términos que yo tengo, necesariamente hay uno que tiene más individuos que los otros 2, hay otro que tiene menos que los otros 2, y el otro que ni más ni menos, o sea, es el que queda en medio y por eso se llama término medio. Ahora, de esos 3 conceptos, seres humanos, racionales y niños, ¿cuál es el que abarca a más individuos? Los seres humanos. ¿Cuál? Seres humanos. No, Seres humanos. no, Racionales. racionales. ¿Por qué sería racionales? Porque estamos incluyendo a todos los individuos que piensan. Y recordemos que los animalitos y las plantitas también piensan. Entonces, racionales es el que abarca a más individuos. Por lo tanto, racionales es mi término mayor. Ahora, de los 2 que me quedan, seres humanos y niños, ¿cuál sería el que tiene menor cantidad de individuos? Niños. Niños. Los niños. Niños, exactamente, porque sí son seres humanos, pero nos estamos enfocando nada más en los que tienen la edad de los niños. No estamos hablando ni de adolescentes ni de adultos. Niños. Entonces, niños es mi término menor. Y como ya saqué el término mayor y ya saqué mi término menor, el que me queda es el término medio. O sea que seres humanos es mi término medio. Y así es como sabemos cuál es cuál. Tenemos que, primero que nada, sacar los términos correctamente y una vez teniendo los términos, pensar en la extensión. ¿Cuál es el que incluya más? ¿Cuál es el que incluya menos? Y una vez teniendo esos 2, automáticamente tenemos el último.
Y así es como nos damos cuenta de que estos elementos son parte del silogismo. Ahora, otro elemento, y más que elemento, pues ya es como que las variaciones de los silogismos. Tenemos que los silogismos se pueden formar de 4 maneras, con 4 figuras. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Y tiene 19 modos. Eso es, esas variaciones se dan en los modos, se dan por los tipos de juicio que lo contiene, pero ahorita lo vamos a ver. Los términos o conceptos que aparecen en cada uno de los juicios se pueden representar en este esquema. Este esquemita es el ejemplo que ya les mostré, pero simbolizado. O sea, no está escrito por completo, sino que estamos usando la simbología. En el caso del término mayor, es la letra P, porque cuando pasa a la conclusión, queda siempre como el predicado de la conclusión. Por eso, el término mayor se simboliza con la letra P. El término menor se simboliza con la letra S, porque en la conclusión siempre queda como el sujeto. Entonces, término menor, S. Y el término medio se simboliza con la letra M. M de medio. Y todo con mayúscula. Vamos a manejar letras mayúsculas aquí. Y en este esquemita, como pueden ver, hay primero una MP, luego SM, una línea y luego SP. En donde dice MP, se está representando la premisa mayor. ¿Y por qué están así las letras? Porque en la premisa mayor, el término medio está como sujeto y el término mayor como predicado. En la siguiente, donde dice SM, que es mi premisa menor, están en este orden las letras porque mi término menor está como sujeto y mi término mayor, medio, como predicado. Después de la línea aparece la conclusión, que es con término menor como sujeto y término mayor como predicado. Entonces, esto es lo mismo que esto, solo que con símbolos. Tienen que fijarse bien en el esquema, porque cuando veamos las figuras ahorita, si nos da el tiempo, así van a aparecer las figuras. ¿Ok? Entonces vamos con las reglas. Como les dije, este no es un razonamiento cualquiera porque debe cumplir estas reglas para que sea válido. Si hay algo que no se esté cumpliendo, entonces el silogismo no se puede considerar válido. Primero que nada, el silogismo solo debe tener 3 términos: el medio, el mayor y el menor. Si llega a tener menos de 3 términos o más de 3 términos, no es un silogismo. Y por eso tienen que poder identificar correctamente cuáles son esos términos para que no les resulte que tiene menos o que tiene más. Y acuérdense que podemos manejar los términos compuestos que tienen más de una palabra, entonces eso también hay que cuidarlo. El término medio no debe entrar en la conclusión. Jamás de los jamases debe estar el término medio en la conclusión. Los únicos que deben aparecer en la conclusión son el término menor y el término mayor. El trabajo del término medio es relacionar a los otros dos. Entonces él, una vez que cumple su trabajo,
se va y no debe figurar al final. Si llega a figurar al final, quiere decir que el silogismo no es válido y puede ser también que ustedes, como todavía están aprendiendo a hacer esto y sobre este tema, que no hayan identificado bien su término medio. Entonces, esto se tiene que practicar y practicar y practicar. El término medio debe ser tomado por lo menos una sola vez en toda su extensión. O sea que en donde aparece que son las premisas, el término medio en alguna de las dos premisas debe aparecer como el término más grande comparado con el que esté ahí en el juicio. Normalmente esto ocurre en el término, en la premisa menor. Porque en la premisa mayor, los términos que están ahí son el medio y el mayor. Entonces ahí el mayor es más grande que el medio y no se está cumpliendo ahí. Pero si nos vamos a la premisa menor, vemos que el término que acompaña al medio es el menor. Entonces ahí el medio es más grande. Y por lo tanto, se está cumpliendo que el término medio, al menos en una ocasión, está funcionando como el más grande. Los términos mayor y menor no deben ser tomados en la conclusión con mayor extensión que en las premisas. O sea que no puede haber términos en la conclusión que sean más grandes que los que ya hay. Pasaba en sus actividades de los razonamientos, las tareas que revisé, que ponían cosas completamente distintas a lo que habían puesto en sus premisas. O sea, concluían otras cosas que nada que ver. Y me ponían conceptos diferentes a los que aparecían en sus premisas. Eso no puede ocurrir, y mucho menos aquí. Entonces, en la conclusión no puede haber un término más grande que el mayor, o sea, no puede haber algo que sea más grande que racionales, y tampoco puede haber algo que sea más grande que niños, porque si ponemos algo más grande que niños, pues ya no sería el término menor y pues ya estaría mal mi silogismo. Entonces, primero que nada es limitarse a los términos que aparecen en mis premisas. Y lo segundo es que sea el más chico y el más grande. No puede haber algo que sea más grande que el grande ni más grande que el chico. De premisas afirmativas no se puede inferir una conclusión negativa. Para empezar, es ilógico que digamos sí, sí y concluimos que no. Sí habían tareas de ustedes que lo hacían así. O sea, me ponían en las premisas cuestiones afirmativas y terminaban en algo negativo. No, eso no se puede dar. No es lógico. Entonces, si estamos hablando de afirmativo, afirmativo, concluyo con afirmativo. A partir de premisas negativas, no podemos obtener conclusiones. O sea que si yo tengo en mi premisa mayor algo negativo y en mi premisa menor algo negativo, ahí no hay conclusión. Para empezar va a salir negativa, porque por lógica no puede ser diferente. Y para terminar, no se está dando la relación entre el menor y el mayor, el término menor y el término mayor. Digamos que el término medio, cuando estamos hablando de negaciones, no está cumpliendo su trabajo. Entonces, si no existe esta relación, no podemos concluir nada. Y lo mismo pasa cuando son premisas particulares. Que yo tenga particular, pues sí voy a concluir en particular, pero no voy a llegar a ningún lado. O sea, básicamente estaría diciendo lo mismo que ya dije en mis premisas y no estoy concluyendo nada. La conclusión sigue la parte más débil de las premisas. O sea que
según como esté la premisa menor, es como yo voy a concluir. Por ejemplo, si yo tengo, como en el ejemplo del principio, si yo tengo un universal en mi premisa mayor y tengo particular en mi premisa menor, mi conclusión tiene que ser particular también. No la puedo regresar a universal, porque no estaríamos concluyendo nada. Y lo mismo pasa con lo afirmativo y lo negativo. Si yo inicio, o sea, mi premisa mayor es afirmativa y mi premisa menor es negativa, de ley mi conclusión tiene que ser negativa. Lo que les va a dar la pauta para concluir, excepto cuando veamos los modos, porque eso tiene así una onda diferente. Depende de cómo esté mi premisa menor, así tiene que concluirse. Si es particular, concluimos particular. Si es negativo, concluimos negativo. Si es afirmativo, afirmativo. Y ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Seguros? Tema en respecto al ejemplo. ¿Ah? ¿Qué pasó? Mande. ¿Qué fue? Mi duda Diga. en el tema que usó en este. No. El ejemplo que usó en este tema. Ajá. ¿Es obligatorio ese mismo todo lo demás con esto? No entendí. ¿O hay unas distintas de realizar este tema? A ver, el ejemplo que usó fue el de los niños. Ajá, sí. Exclusivamente un ejemplo tendríamos que escribir el tema. ¿O hay otros ejemplos o otras formas de decirlo? Obviamente hay más ejemplos y hasta ustedes pueden armar sus propios ejemplos. Nada más hay que ver que se cumplan Pero es. las reglas. Ok, gracias. Sí, hay un montón, no es nada más para el que les puse, hay un montón. Pero de que se cumplen, de que se tienen que cumplir las reglas, sí, para todos los casos. Y si no se cumplen, entonces no es válido. Vamos con las figuras. Como pueden ver, en las figuras pues estamos tomando en cuenta el esquema. O sea, aquí no estamos escribiendo por completo el silogismo. Y fíjense, todas sus conclusiones, no importa la figura que sea, todas las conclusiones son iguales. Están en el mismo orden y el término medio nunca aparece en ellos. El término medio siempre se queda en las premisas. Y esto, la parte de arriba, o sea, las premisas, es lo que va a cambiar. La primera figura es como el ejemplo que ya les mostré. No hay ningún cambio, el orden es el mismo. O sea que, si lo fuéramos a ver con las palabras completas, diría: todos los seres humanos, aquí está, sujeto, término medio, todos los seres humanos son racionales. Los niños son seres humanos. Por consiguiente, los niños son racionales. Tenemos que aquí se está cumpliendo la primera figura. No hay ningún cambio, todo está bien y normal. La segunda figura, hay un ligero cambio en el orden de los términos en la premisa mayor. ¿Qué pasó? Dígame, ¿cuál es el cambio? Primero es el predicado. Primero
está el término mayor, no el predicado, el término mayor, y luego está el término medio. Es el único cambio que hay, todo lo demás se queda igualito. Y si fuéramos a cambiar el ejemplo anterior a la segunda figura, diría: todos los racionales son seres humanos. Los niños son seres humanos. Por lo tanto, los niños son racionales. Vemos que en ambas premisas el término medio queda como predicado. En la figura 2. Vamos con la figura 3. ¿Cuál es el cambio que hay en la figura 3? El término mayor y luego el medio. ¿Qué? Primero es el Aquí, con respecto a la primera figura, el cambio se da en la premisa menor. Y se da de manera que el término medio, no se les olvide que el medio es con M, que el término medio esté en ambas premisas como el sujeto. O sea que el ejemplo anterior cambiado a la tercera figura queda así: todos los seres humanos son racionales. Los seres humanos son niños. Por lo tanto, los niños son racionales. Y esa es mi tercera figura. El término medio queda como sujeto en ambas premisas. La última figura, ¿cuál es el cambio que hay en la última figura? El término mayor y el término medio. Ajá, hay otra cosa que no es igual. El término medio y el término medio. Aquí todo es diferente. Con respecto a la primera figura, todo cambia de lugar. O sea, la cuarta figura es la primera figura al revés. Excepto la conclusión. Que en la cuarta figura, el ejemplo anterior quedaría de la siguiente manera: todos los racionales son seres humanos. Los seres humanos son niños. Por lo tanto, los niños son racionales. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? Ok, entonces lo que van a hacer para la clase de mañana, porque ya se nos acabó el tiempo, lo que van a hacer para la clase de mañana es que ustedes van a crear un silogismo, ustedes lo van a inventar, no quiero que lo busquen en ninguna parte, invéntenlo. Van a identificar los términos, su término mayor, su término medio, su término menor, y ese mismo silogismo inventado lo van a
colocar según las 4 figuras. O sea que cuando hagan el ejemplo, pues normalmente les debe resultar como la figura 1. Ese mismo lo pasan a la figura 2, lo cambian para que sea como la figura 2, como la figura 3 y la figura 4. No es necesario que hagan ejemplos diferentes para cada figura. El mismo que ustedes inventen, lo pasan en las 4 figuras. ¿Dudas? Obviamente les iré preguntando ese día antes de retomar el tema, porque si eso no queda claro no podemos avanzar. ¿Sale? Entonces es un silogismo, uno solo, inventado por ustedes y cambiado a las 4 figuras. Bien, chicos, nos vemos mañana. Cuídense mucho.